Hola amigos, buenos días. Seguramente la gran mayoría de vosotros conoce un producto denominado tramadol, porque es altamente utilizado en medicina humana para multitud de indicaciones. Pero quizás lo que no sepáis todos también es que es un producto que se utiliza ampliamente en medicina veterinaria. En este vídeo, por lo tanto, os voy a explicar para qué lo utilizamos en veterinaria. Especialmente hablaremos de a qué dosis lo tienes que dar, sus contraindicaciones, su manera de darlo y si podéis o no utilizar el tramadol de humana en vuestro peludo. El tramadol es un medicamento de los que denominamos opioides, derivados de la planta, indirectamente de la planta del opio, aunque se fabrica ya industrialmente. Tenéis que tener en cuenta, y esto es muy importante, que el tramadol lo utilizaremos tanto en humana como en veterinaria como un producto antiálgido, es decir, como un producto para el dolor, es un analgésico, pero de ninguna manera, y esto que quede muy claro, es un producto antipirético, es decir, que nos baje la fiebre, ni un producto antiinflamatorio, que nos reduzca la inflamación. Por lo tanto, ya os podéis hacer idea de que va a ser un producto que lo utilizaremos en casos donde el animal, al igual que el humano, esté aquejado de dolores entre moderados y severos. Dolores que ya son importantes, dolores molestos, dolores que en muchas ocasiones al perro vamos a ver que le incapacitan para moverse adecuadamente, que veis que cojea de una pata, que se queja y no sabes muy bien qué le está pasando. ¿Qué efectos secundarios, y esto es importante que lo sepáis antes de hablaros de la dosis, tiene el tramadol? Pues como os he dicho que es un medicamento de naturaleza opioide, es decir, es un derivado opiáceo, pues es un producto que tras su aplicación, al igual que nos ocurre en las personas, por cierto, es un producto que nos da cierto grado de sedación, como que nos adormilamos. El animal notaréis que tras su aplicación se queda mucho más tranquilo, mucho más relajado, como son dormidos. Esto es importante, muy importante que lo tengáis presente, porque debido a este efecto sedante o ligeramente sedante que tiene el tramadol, nunca, absolutamente nunca, lo vamos a poder utilizar en perros que tengan problemas de epilepsia. En los perros epilépticos, olvidaros jamás de dar tramadol. Tiene también otros efectos secundarios, como por ejemplo, si te excedes en la dosis, vómitos, diarreas y en casos muy raros algún tipo de convulsión, pero esto ya es extremadamente poco habitual. ¿Y a qué dosis tenemos que dar el tramadol a nuestro perro? Pues la dosis a la cual tenemos que hacer servir el tramadol es de entre 2 y 4 miligramos por kilo. Es decir, que un perro que pese 10 kilos le tendremos que dar entre 20 y 40 miligramos. ¿Cada cuánto? Pues entre cada 8 o 12 horas. Al principio empieza a dárselo cada 12 horas y si ves que el animal todavía se sigue quejando de dolor, pues lo puedes rebajar a dárselo cada 8 horas, es decir, 3 veces al día en lugar de 2. El tramadol es el mismo, el de humana, que el de veterinaria, es exactamente la misma molécula, pero yo de entrada no os lo recomiendo, porque como os he dicho, la dosis en perros es de entre 2 y 4 miligramos, es decir, que para un perro normal, pues le vas a dar cada 8 horas más o menos 20 miligramos o 40. Y te darás cuenta que en humana la presentación más habitual es la de 100 miligramos, es decir, que te va a costar dosificarlo un poco más. De cualquier manera, si tienes capacidad para cortar bien la pastilla, que es la forma más habitual de presentarse, o de medir bien el volumen que le vas a dar, con esto pues no habría en teoría ningún problema, porque ya te digo, es el mismo producto. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.